Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar con un ejercicio que es muy típico del Ceneval. En un momento lo vamos a realizar. Consiste en que te dan una serie de datos o una tabla. Generalmente a partir de esta tabla te pueden solicitar de cuál es la ley de velocidad cinética, ¿sí? Te pueden preguntar la constante únicamente cinética, te pueden preguntar el orden de un reactivo en toda la reacción, el orden total de la reacción, o te pueden también preguntar en unos casos la velocidad a otras condiciones. Para ello tú tienes que haber conocido ya el orden de reacción y por supuesto la constante cinética. En función de lo que te soliciten en el Ceneval, bueno, acá te voy a enseñar un ejercicio con el cual tú ya puedes hacer frente a este tipo de exámenes. Nos dice que se midió la rapidez de desaparición del bromo para diferentes concentraciones de acetona y iones H+ a cierta temperatura. Nos preguntan cuál es la ley de rapidez para la reacción. Bueno, nosotros sabemos en general que el catalizador únicamente participa en la reacción, generalmente, pero este pudiera en algún momento tener un efecto en la cinética. Entonces, lo que nosotros vamos a llamar es menos R, cinética, si quieres R de bromo en este caso, que es el reactivo, por ello se pone menos R. Tú sabes que esto es una constante cinética global por la concentración de los reactivos. Vamos a llamar acetona. Aquí le vamos a llamar acetona para más rápido. Y aquí sería el bromo y aquí sería H+. Nosotros sabemos que aquí puede estar elevado a la X, a la Y y a la Z, donde X, Y y Z son exponentes, son números como tal enteros o fraccionarios, lo que sea. Pero algo que tenemos claro es que esto únicamente ocurre si todo esto sigue un modelo de potencia, que es justamente como lo estamos escribiendo. Bueno, ahora, ¿cuál es la clave o cuál es como el consejo aquí para rápidamente trabajar ello? Pues lo que podemos hacer es que en general ya sabemos que esto es menos R de bromo, pues hay que tomar datos en donde dos de estas condiciones sean constantes y una esté variando. Por ejemplo, aquí estos dos experimentos tienen constante acetona, constante bromo y lo que está variando es H+. Entonces aquí nos conviene trabajar este tipo de datos y de hecho H+ sí participa en la reacción. Y por supuesto, porque es un catalizador, me vas a decir, pero en ocasiones no forma parte del modelo cinético y aquí sí se ve. Si mantienes constante acetona y bromo y nada más cambias H+, fíjate, la velocidad es diferente. Entonces, si es diferente, quiere decir que participa de manera importante. Entonces, yo puedo decir que vamos a tomar, simplemente le voy a llamar R ya, menos R del dato 4 y menos R del dato 5. ¿Estás de acuerdo? Si yo escribo esto, me va a quedar K arriba y K abajo. Me va a quedar acetona a la X, acetona a la X. Me va a quedar bromo a la Y, bromo a la Y. Y aquí es donde únicamente puedo sustituir H+, que sería 0.20 a la Z y 0.050 a la Z. ¿Por qué no escribí aquí, en este caso, .005, .005 o .40, pues lo hubiera escrito, pero en realidad todo esto se va a cancelar, y digamos que menos R4 entre menos R5 es igual, si utilizamos leyes matemáticas, bueno, una proporción matemática, aquí esto es equivalente por teoría de los exponentes elevado a la X, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es menos R4 y menos R5? Bueno, las leyes de velocidad o las velocidades en esos puntos sería 3.1 por 10 a la menos 4
7.6 por 10 a la menos 5. Y esto tendría que ser 0.20 entre 0.05 a la x. ¿Cuánto nos dan estos resultados? 3.1 a la menos 4 entre de 7.6 a la menos 5. Nos da un valor de 4.07. ¿Cuánto es 0.20 entre 0.05? Nos da 4. Entonces, matemáticamente, ¿qué número tiene que ser x para que 4 elevado a la x sea aproximadamente 4.07? Pues tendría que ser prácticamente 1, ¿no? Tal vez 0.998 exacto para que te dé 4.07, pero si ese 4.07 lo dejas en 4, pues del otro lado tenemos una ecuación. 4 a la un número me tiene que dar 4. Lo más cercano es 1. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción es de primer orden con respecto al hidrógeno. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el mismo proceso, claro, pero ahora tomando otro juego de puntos para determinar el orden de la acetona, el orden del bromo. Y bueno, pues para ello vamos a volver a hacer. Voy a borrar aquí, ¿sí? Voy a borrar aquí. Y nuevamente ya sabemos la clave. Ya determiné para alfa, entonces tengo que buscar unos datos. Por ejemplo, el 1 y el 2 me mantiene constante aquí, a acetona y a hidrógeno. Me va a permitir calcular bromo. Entonces aquí simplemente sería menos R1 menos R2. Ya sabes que K pues lo podemos escribir acetona a la X, aquí sería bromo, 0.050 a la Y, aquí sería H más a la Z, aquí me quedaría K, aquí es acetona a la X, no escribo su concentración, pero yo ya sé que es constante, como aquí esta cambia, aquí sí la pongo punto Y, H más a la Z, se cancela esto, se cancela, y simplemente me queda R1, entonces sería menos 5, bueno, 5.7. 5.7 por 10 a la menos 5. 5.7 por 10 a la menos 5. De todo esto, matemáticamente me queda 0.050 entre de 0.1 a la Y. Esto en realidad pues equivale a 1. ¿Y cuánto es 0.050 entre de 0.1? Me queda 0.5. 0.5 elevado a la Y me daría 1. La única forma es que Y sea igual a 0. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú quieres despejar, aplicas propiedades de logaritmo. Sería logaritmo natural de 1 entre logaritmo natural de 0.5. Y bueno, nos queda que Y vale 0. Es decir, el orden con respecto a bromo es 0. Es decir, si tú mantienes constante las concentraciones de acetona y las de ácido, el modificar bromo da lo mismo, es decir, no participa. Entonces, quiere decir que su orden es 0. Ahora vamos a continuar y hacemos lo mismo para otro par de puntos. Ahora hay que utilizar ciertos puntos para encontrar pues nuestra velocidad. Nosotros lo que queremos ahora es que bromo y protones sean constantes. Pues hay que buscar ese punto y creo que es el 1 con el 5. Aquí está bromo constante, H más constante, esto, y lo que está variando es acetona. Entonces sería menos R1 menos R5. Aquí sería acá concentración de acetona, 0.30 a la X, 0.40 a la X. Luego me quedaría pues bromo a la Y, bromo 2 a la Y. Puedes escribir los valores si quieres. H más a la Z, H más a la Z.
pero esto se va a cancelar dado que estos valores son constantes y la K también se cancela, ¿no? Entonces me queda R1 que sería 5.7 por 10 a la menos 5, 7.6 por 10 a la menos 5, y aquí me queda 0.30 entre 0.40 a la X. ¿Cuánto es 5.7 por 10 a la menos 5 entre 7.6 por 10 a la menos 5? Me queda 3 cuartos. Y aquí también me queda 3 cuartos a la X. Por lo tanto, X tiene que ser 1. Entonces, en ese sentido, pues ya conocemos que es de primer orden. Entonces aquí menos R de bromo, ¿sí?, tendría que ser igual a K por la concentración de acetona a la X, ahora ya sabemos que es a la 1, por la concentración de bromo a la 0, que sería el orden de reacción, por la concentración de H más a la 1, que fue lo que nos había, bueno, lo que ya nos ha quedado, ¿no? De que entonces cuando participa bromo, pues entonces esto se puede simplificar a una constante cinética, concentración de acetona, concentración de H más. Y esta es la expresión matemática de la ley de velocidad que nos está pidiendo. Dice, determine la constante de rapidez. Bueno, pues si ya tenemos todo esto, sería muy fácil determinar para nosotros la constante de rapidez. ¿Por qué? Porque puedes tomar, no sé, un valor, por ejemplo, menos R1. De aquí tenemos K. Aquí tenemos que la concentración de acetona es 0.30 molar a la 1. De este lado sería 0.50 molar, pero a la 0, por 0.050 molar a la 0. Entonces de aquí K pues sería el valor de 5.7 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. Y aquí me quedaría 0.30 molar y 0.050 molar. ¿Cuánto me queda este valor? Pues me queda 5.7 a la menos 5 entre de 0.30 entre 0.050. El valor de constante K es 3.8 por 10 a la menos 3. Un molar se va y me quedaría segundos a la menos 1 molar a la menos 1. Las unidades de esta constante cinética. Y bueno, pues ya con ello entonces hemos terminado. ¿Qué te puede pedir el Ceneval? Pues ¿cuál sería el orden global de la reacción? Pues de orden 2. ¿Cuál es el orden de reacción para acetona? 1. Para bromo es de orden 0 y para el medio ácido es de orden 1. ¿De acuerdo? Y bueno, por último también vamos a ver mecanismos, ¿sí? Dice, se ha propuesto el siguiente mecanismo para la reacción. Demuestre que la ley de rapidez que se deduce a partir de este mecanismo está de acuerdo con esta ecuación que acabamos de encontrar aquí. Bueno, pues entonces vamos a llamar a esta sustancia que es la acetona. Le vamos a llamar de H a a este protón, que sería el hidrógeno. A esta le vamos a llamar I asterisco, que sería nuestra sustancia, que sería el intermediario. Le vamos a llamar B aquí al agua. Por lo tanto, esto sería I asterisco. El agua sería B. Esta es otro intermediario. Le vamos a llamar E a este intermediario. Este sigue siendo H. Esto es E. Y el bromo le vamos a llamar C. Y a este producto F y G.
Bueno, ¿en qué consiste el método para determinar cuál es su mecanismo? Primero es localizar la etapa lenta y escribir la ley de velocidad para pues esta etapa, ¿no? En términos ya sea de un producto o de una especie. Por ejemplo, aquí podemos decir que puede ser RDH, que es un producto. Aquí vamos a llamar K1, K2, son dos constantes, K3 y K4, que estas son irreversibles, pues sería K3 por la concentración de I asterisco por la concentración de B, ¿de acuerdo? Y esta va a ser nuestra etapa controlante, es decir, únicamente vamos a buscar la concentración de I para sustituirla. No olvidemos que nos piden menos R de bromo, la velocidad de desaparición de bromo. Pero nosotros sabemos que en la velocidad global, pues R de bromo entre el coeficiente global sería menos 1. Esto sería igual a R de H más, que en este caso sería R de C, o R de H aquí, entre de 1. Entonces, nosotros tenemos claro que la expresión matemática aquí sería menos 1 porque es un reactivo, y eso sería igual a a RH. Entonces, sería prácticamente positiva la expresión de velocidad del bromo. En este caso es R de bromo entre menos 1. R es menos dCbR con respecto al tiempo. Entonces necesitamos nosotros encontrar R de H, y si hacemos esto pues nos va a quedar R de bromo. Entonces ya tenemos esta parte, por esa razón buscamos esta velocidad. Y bueno, los intermediarios que tenemos principalmente aquí, pues hay que calcular la R del intermediario. Y aquí nos quedaría K1 por concentración de A por concentración de H. Luego menos K2 concentración de I asterisco por concentración de B. Pero inmediatamente reacciona aquí, me quedaría K3 concentración de I asterisco, ¿sí? Por concentración de B nuevamente. Y esto pues ya lo tenemos. La otra ecuación pudiéramos pensar que estamos viendo R, no sé, de F, que sería un producto. Simplemente sería K4, concentración de E, concentración, bueno, en este caso de bromo, pero bromo es concentración de C. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Pues nos dice que la velocidad que controla es la etapa más lenta, y la velocidad de las otras especies se considera 0. En específico, aquellas que tienen el intermediario, en este caso, el que tiene asterisco, y entonces sabemos que K1 la vamos a igualar, o sea, esto es igual a 0, la velocidad de esto se iguala a 0, y K1 por CA por CH, aquí me va a quedar menos, aquí podemos tener CI asterisco por CB, y lo podemos multiplicar por K1 más K3, ¿de acuerdo? Y entonces de esta manera nosotros sabemos que CI asterisco va a ser igual a K1 por CA, CH, entre D, CB por K1 más K2. Si yo ya conozco cuánto vale CI asterisco, pues lo puedo sustituir aquí. Y por lo tanto R de H me quedaría K3. En lugar de CI asterisco es K1, CA, CH por CB. Y aquí me va a quedar CB por K1 más K2. Se cancela CB y me queda que RH es igual a K3 por K1, K1 más K2 por concentración de A, concentración de H, que fue lo que obtuvimos acá, concentración de acetona, concentración de ácido, que en este caso
es H, y nos quedaría esto. Entonces R de H es igual, le podemos llamar K en general, CA, CH. Y bueno, como ya habíamos comentado, esto es R de H del producto. R de H que aparecería aquí, ¿sí? Entonces, pues eso sería directamente proporcional a R de bromo, porque menos R de bromo entre menos 1 sería igual a R de H sobre D1, ¿sí? Y entonces, pues R de bromo sería esta misma, menos R de bromo nos daría K por CH, por CA por CH, lo cual nos demuestra que efectivamente este mecanismo que está a la 1, pues esta etapa que se describe aquí es correcta con la información que nos dan. Y entonces, pues bueno, ya con ello hemos terminado esta clase. Como te comento, nos pueden pedir en el Ceneval, pues el orden, dado una tabla, nos pueden pedir el orden correspondiente a cada uno de los reactivos, el orden total, la constante cinética partiendo de la tabla, o en su defecto, ya que conoces K, conoces los órdenes de reacción, pues te pueden pedir evaluar por último una velocidad de reacción, es decir, conociendo K, los órdenes te pueden dar unos datos de concentración para obtener un valor de constante de velocidad como estos. Bueno, espero te haya gustado el video y nos vemos en una siguiente clase. Saludos.